Vamos a iniciar nuestra charla de hoy en este espacio Cambio en el Debate de nuestro periódico Cambio de Michoacán. Y hoy tenemos aquí la presencia grata, importante, de estudiantes de la Universidad Nova Hispania, aquí de Morelia, Michoacán. Y está con nosotros Juliana, estudiante de Ciencias Políticas. Está Mauricio, estudiante de Derecho. De Ciencias Políticas. ¿De Ciencias Políticas también? ¿Tú también de Ciencias Políticas? Y Carlita de Ciencias Políticas. Yo creo que hablo unidad de Derecho, nadie. No. Bueno, entonces la cosa va a estar más clara todavía. Así de es. Ciencias Políticas. Y el tema de hoy se refiere a analizar y pensar cómo se relaciona la política con los valores. Se dice que la política tiene que ver con una estructura de poder, pero el poder muchas veces puede caer en un fetichismo en donde éste puede marchar por sí solo y entonces sirve a un interés particular, a un interés específico, pero no sirve a una comunidad, a algo público. Y se requiere entonces vincular a la política con los valores. Cuando la política se va solita, el puro poder, entonces se convierte en un medio para cualquier cosa, en un instrumento. Y entonces hoy día debemos pensar en esos valores como un límite exactamente a la misma política. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿La política hoy sí tiene que ver con los valores o va la política solita, que tiene que ver con el poder? Ya Mauricio por aquí nos adelantaba algo importante. Empezamos con las mujeres. A ver, Juliana, ¿cómo observas tú este panorama? Desde los partidos, desde la sociedad. Pues desgraciadamente yo veo divorciada la política de los valores. Y también de la sociedad, no solo de la política. Sería lo que te decía, es una contradicción en términos política y valores, porque la política nada más está usada como el instrumento para en búsqueda del poder, por sí mismo el poder. No es el poder para algo o con fin de algo que beneficie o que llegue al bien común en una sociedad, sino es simplemente poder por el poder. Y los valores pues están perdidos. Si lo vemos desde los partidos políticos que nacen con un sentimiento o crecen con ese sentimiento de la búsqueda por el bien, por poder aplicar una ideología, no existe. No existe el respeto, no existe la libertad, que para mí es uno de los valores primordiales, porque desde que somos el ser humano no es libre, desde que ya te imponen o te dicen qué tienes que hacer, por dónde debes de ir. En la sociedad no existe esa libertad ni ese respeto. El otro que veo muy importante para la política es la tolerancia, tampoco existe. La participación ciudadana, y desgraciadamente somos una ciudadanía silenciosa. Tenemos ciudadanos silenciosos, esa es la realidad. Y lo vemos en nuestras elecciones, cuántos votan, qué porcentaje de votación existe. Se cae. También está el valor de la igualdad, no existe. Y sobre todo, quiero tocar nada más estos porque para mí en política son muy importantes, y la solidaridad entre los mismos ciudadanos. Es un reflejo, Rafa, de lo que existe en política y la sociedad, porque no tenemos ni valores cívicos ni cultura política, que es muy importante. Muy bien, Juliana. Mauricio, ¿qué tanto aquí el poder de alguna manera como que aplasta a los valores? Juliana mencionaba ya te faltó la justicia, que es importante, hablaba de la igualdad, la solidaridad, como esos valores necesarios para la política. Porque también pensemos que si tenemos una política sin ética, sin valores, pues se convierte en un instrumento para cualquier cosa.
Pero también si tenemos solamente los valores, solamente la ética, pues como podemos caer en una ilusión, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo vinculas tú entonces la política y los valores? Y algo decías tú del poder, en ese sentido. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hablaba yo respecto a que la política se corrompe, porque el gobernante o el funcionario se siente la fuente del poder, ¿sí? Y al hablar de solidaridad, la solidaridad o el espíritu solidario, la idea sería el contemplar todas las opiniones, aún siendo opuestas, o sea, y ahí al hablar de valores, yo creo que se pierde el valor inicialmente desde la idea de que quien aspira a un cargo de elección popular o político, muchas veces no tiene para empezar ni la preparación para aspirar a ese cargo. Entonces, desde ahí ya se pierde el valor porque ya se está engañando al ciudadano al querer aspirar a ese cargo cuando la mayoría de las veces no se tiene la preparación. Estoy de acuerdo que para aspirar a un cargo de elección popular basta con ser ciudadano y tener la mayoría de edad, pero sí creo que debería de haber para empezar una preparación, porque desde ahí ya se puede tener la noción de hacia dónde se va. Entonces ahí yo creo que para empezar se pierde el valor del respeto hacia la ciudadanía, ¿sí? Por otra parte, bueno, hablando de la vocación de servicio de la política, yo creo que no debemos de buscar fines espurios, más bien se debería de dirigir hacia la atención al ciudadano, que es lo que cuando se pierde los valores en la política, hacia ese lado se va, hacia buscar fines espurios y realmente descuidando lo que es en sí la solidaridad y la búsqueda de un bienestar para la sociedad. Y en este caso, Carlita, tú como militante de un partido, en este caso del PRI, ¿cómo ves, si notas algún cambio, el volver a esos principios, a esos valores en ese sentido? ¿Qué opinas? Rafita. La verdad, primero, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, me estás haciendo la pregunta como militante, no tanto como politóloga. Entonces me voy a poner en mi postura de militante, hay que aclarar. Claro, yo creo en mis principios básicos de mi partido. Tuve la fortuna de estar a nivel estado analizando lo que son los principios básicos. Claro que creo en mi partido. Creo en mi partido porque un día lo comentaba con un maestro, porque mi partido nace de una verdadera revolución social. No nace, a mi punto de vista, del capricho de una familia por estar en el poder. Entonces, o sea, yo doy mi punto de vista como priista, orgullosamente. Y claro, creo en el cambio, creo en el nuevo PRI, porque yo soy parte de ese nuevo PRI, como nueva generación. Entonces, y más que darle la oportunidad a esos priistas de hace tiempo, más bien a la oportunidad a nosotros como jóvenes. Creo que nosotros, los jóvenes, conservamos los valores que debe de haber en la política. Creo que nosotros tenemos que ser esa esencia que retome los valores que son necesarios. O sea, vemos ahora políticos que han perdido una humanidad a la sociedad porque ellos viven tanto en su mundo que no se dan cuenta de las carencias que hay dentro de esta. Entonces nosotros tenemos que hacer ese vínculo como militantes en algún partido, porque todos somos militantes de algún partido. Tenemos que hacer ese vínculo para que si se les olvida,
nosotros recordárselos. Entonces, conclusión, yo sí veo una mejora en parte del nuevo PRI. Y tan así es nuevo PRI que yo soy parte de ese nuevo PRI. Muy bien. Liliana, ¿sí notas tú que hay una separación entonces de cómo el poder, entendido como esa capacidad que tenemos los seres humanos para intervenir en la realidad? ¿Qué pasa cuando el ciudadano pierde ese poder? Cuando sabemos, por ejemplo, en el artículo 39 constitucional se dice que la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el poder se escapa, cuando el poder se va por intereses específicos y se separa de esa voluntad popular? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues es la lucha de voluntades, Rafa, en este caso. Por eso hablo del divorcio. Y lo vemos muy claro, digo, está de moda este tema del Bester Gordillo y del sindical, ¿no? Muy emblemático el asunto. Muy emblemático. Por eso lo toco, ¿no? Está de moda. De moda, pues debería estar de moda el alza, el aumento al IVA, los gasolinazos, que se va a aumentar la luz, todo el interés público. Es lo que debería estar de moda. Sin embargo, tenemos de moda que agarraron a una señora corrupta como persona, pero que representa al sindicato de maestros más grande de Latinoamérica. Sí. Entonces, yo difiero con Carlita del nuevo PRI, porque son las mismas prácticas que ha venido haciendo este PRI, que crea monstruos y luego los destruye. Para mí, no, desgraciadamente está podrido el sistema de partidos. El sistema político de México está podrido, está lleno de corrupción. Los ciudadanos no somos ingenuos. Entonces, yo no veo un nuevo PRI que utiliza las mismas prácticas cuando Echeverría, cuando Salinas, solamente se va acomodando a la época. ¿Qué pasó con Salinas cuando se agarró? El Pacto por México se puede decir como la compra que hubo de la oposición en ese momento y ahora se crea un Pacto por México, que es lo mismo o similar. Cuando se agarró a un pez gordo en esa época para buscar legitimación, ahora se agarra al Bester Gordillo para también una forma de legitimación, o sea, de buscar una aceptación en la ciudadanía, porque no es legítimo, es oficial, pero no es legítimo, por lo mismo de esta ciudadanía silenciosa que tenemos y que no sale a votar, en donde no practicamos la democracia. Y lo vemos, Rafa, me voy a permitir decir, en la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas, en el 2012, que fue la última encuesta, todos los ciudadanos dicen, el 76% eligen como su forma que quieren de gobierno, que es la democracia. Sin embargo, no conocemos la democracia. Realmente en nuestro país no conocemos la democracia. Somos un país, y me entristece decirlo, somos un país de simulación. Esa es la realidad. Con gobernantes que solo gobiernan para una élite. Me da mucha tristeza y me da mucho coraje y rabia, y como joven me da más, y como mamá más, porque tengo una hija, y de veras veo incierto en que México va a crecer. Y ahí quiero volver a retomar los valores porque son muy importantes. Si de veras no recuperamos estos valores, y deja de la política, Rafa, como sociedad, si de veras no reconstruimos nuestro tejido social, esto no sé qué va a pasar. Y no soy alarmista, pero lo estamos viendo ya con las policías comunitarias, lo estamos viendo ya con que hay más pobreza, o sea, lo estamos viendo. Yo no sé qué va a pasar ahora con el aumento a IVA, que hay que estar bien al pendiente. Yo no sé qué va a pasar con los gasolinazos, con la reforma energética, con la reforma educativa. Entonces, más que hay que estar al pendiente del Bester Gordillo, hay que estar al pendiente qué viene detrás de esto y qué va a pasar, porque como ciudadanos a todos
nos afecta y nos tiene que interesar. Muy bien, Juliana, vamos a hacer un espacio a escuchar la musiquita que nos propuso Carlita. Hotel California se llama la... Muy bien, vamos a escucharla y continuamos en un momento más. Ok. All right. Claro. Claro. ¿Listo? Sobre esa, tú, Mauricio. Sí, ok. Bueno, continuamos con nuestra plática de hoy con estudiantes distinguidos de la Universidad de España de ciencias políticas, nada de derecho. Nada. No. Bueno, que lo necesitamos también. Muy derechos, pero no de derecho. Y entonces, Mauricio, estamos platicando en el intermedio, que si los valores se enseñan, si uno puede decir, yo me aprendo lo que es la honestidad, sé su definición, pero no la convierto a esta honestidad en un modo de ser, un modo de existir. ¿Sí se enseñan los valores? ¿Sí es importante? Yo creo que sí, los valores primordialmente son los que vienen de tu núcleo familiar, pero te los pueden enseñar, pero si no tienes la capacidad de llevarlos a cabo, ¿de qué te sirve saber qué son si no los practicas? Creo yo. Entonces sí se deben convertir en modo de ser. En un modo de ser, claro. Una persona, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari puede saber lo que es la honestidad, ¿verdad? Pero su modo de ser dista mucho. Sí, de ahí a que la lleve a la práctica, pues ya es una diferencia, ¿verdad? Entonces va a haber un vínculo muy estrecho entre ese valor y el comportamiento. Claro. ¿verdad? Sí, abordando este sentido, yo tengo aquí en mis notas que es fundamental la honestidad y la transparencia que se encuentran inmersas en la política y dejando de lado las mafias que se encuentran en las altas esferas políticas, porque al final de cuentas estas mafias lo único que hacen es continuar con viejas prácticas y con artimañas de políticos corruptos o viejos, volviendo a lo mismo que estábamos comentando, respecto a la legitimación, porque pues bueno, vivir en la ilegitimidad es vivir en un envilecimiento, por así decirlo. Porque, volviendo a lo del Bester que se encuentra de moda, estamos repitiendo sucesos que ya habíamos vivido, con diferentes nombres, pero con el mismo trasfondo. Sí, ¿tú crees que hay un aprovechamiento político en este caso? Que la maestra tampoco se salva. Ah, no, claro, no, es una perita en dulce. Exactamente. Pero ese uso que se hace de las instituciones, de la ley, para castigar a alguien, ¿no te parece como faccioso? Porque extremadamente. Casos como la maestra del Bester hay muchísimos. Exacto. Claro. Sí, pero ¿por qué un caso así? ¿Es una política pública o es una política muy específica? Es una política legitimadora, diría yo. ¿De algún evento consideras que el poder se aprovecha de eso? Pues sí, se aprovecha para distraer la atención, como una cortina de humo, para aplicar otras estrategias o hacer algunos movimientos distrayendo la atención con situaciones muy mediáticas. Y desde ese punto de vista yo creo que el sindicato de maestros pues es de los sindicatos más grandes, pero hay otros sindicatos que también manejan bastantes recursos, como el sindicato de Pemex, hablando claramente, en donde el líder también es intocable. ¿Y por qué es intocable Romero de Champs? Por su cercanía a las élites políticas. Yo creo que no debería de ser intocable. O sea, si se está aplicando con la misma vara, que se mida a todos. O sea, si se está aplicando una ley y nadie está por encima de la ley, pues se tiene que medir con la misma a todos. Aunque ayer Enrique Peña Nieto lo dijo, que no había intereses intocables. Sí, es creíble. Pues visto desde la expectativa en la que estamos en este momento, no es para nada creíble.
Rafita, yo quiero ¿Tú hacer un dudas ahí? comentario. Ahí me quedan muchísimas Déjame dudas. hacer un comentario. Participar, Carlita, adelante. No. Adelante. Solamente es un comentario. Justicia hay para todos. Para todos es igual. Pero solamente hay diferentes formas de evadirla, como podemos ver. Hay que analizar eso. A ver. O sea, la justicia es igual para todos, porque todos somos ciudadanos Debería de ser. mexicanos. Sí, el valor de justicia. Es para todos, realmente. Solamente hay diferentes formas de evadirla. ¿Por qué? Porque por desgracia, si tú tienes un cargo político, un poder político, te tratan diferente a una persona que sea un ciudadano normal. La justicia ahí está. Pero hay personas que la pueden evadir mejor que otras. ¿Y tienes algunos casos donde... Algunos casos, pues, lo de la señora Westerberg en su momento, cuando era... Enrique Peña Nieto, cuando les dio a Monex. Así es, hay casos. Se han dado Sí. casos. Hay bastantes. Adelante, Carlita. Mucha Bueno, tela de dónde cortar. otra cosa que yo quería decir. Como tal ocupamos los valores cívicos como sociedad, unidad como sociedad. Tenemos que saber, o sea, si entre nosotros mismos nos estamos deshaciendo, no podemos seguir como sociedad, ¿Qué salir crees que adelante. falta eso en la sociedad? ¿Falta ese cemento que cohesione con esos valores? ¿Le Sí. faltará al ciudadano de la calle? Creo que ocupamos, como ya lo había dicho, más humanidad dentro de los políticos. Creo que los políticos pierden su fin cuando llegan al poder o cuando están por esa sed de poder, pierden el fin de la política. Platón decía que el mejor político es el que no quiere serlo. Entonces, Pero él se imaginaba que el de no serlo era un virtuoso, era alguien que sí, alguien que tenía esa capacidad, capacidad intelectual, se puede decir. Ahora, otra comentario que yo quiero hacer. Bueno, ya tomamos el tema de que los políticos pierden su fin. Entonces, yo, por ejemplo, para que la gente se acerque a la política es una obligación de todos, porque estamos en una democracia. Entonces, para que la gente se acerque a la política, yo creo que ocupan una persona con la que se sientan identificada, realmente. Por ejemplo, se habla de Andrés Manuel y su República Amorosa. Y su República Amorosa. Se les llama Revire. Pues no todos se sentían identificados con Andrés Manuel, por eso no lo apoyaron. Entonces, a mí no me habla bien de una persona que según eso está por la sociedad, para la sociedad, que busque de una u otra manera estar en el poder. A mi punto de vista, no se me hace algo lógico, porque entonces está perdiendo su fin. Él quiere el poder. ¿Tú para hacer el bien ocupas estar en el poder, no? No necesariamente. Entonces, no sé, o sea, es como algo que a mí me genera confusión, que a lo mejor tenemos que analizar. Claro. Ahora, otra cosa. En un libro muy bueno que se llama Ética de Urgencia, que como buena periodista no me acuerdo del autor. Pero lo leíste. Pero lo leíste, que es lo importante. Sí. También habla mucho del respeto. Por ejemplo, cuando un cierto sector de la población está rechazando a un candidato o a una persona que ya está desempeñando un cargo público, está rechazando la voluntad de los demás ciudadanos, que fue mayoría, que votaron por él. Entonces, ¿dónde está el respeto como sociedad? Si no empezamos primero como sociedad, no creo que podamos cambiar más allá. Entonces, yo insisto, hay que buscar la unidad social, el respeto, la humanidad
la libertad, como ya le decía Juliana, y como comentaba también, que la libertad, en el libro de Juan Jacobo Rousseau, en Contrato Social, tenemos que ceder un poco de libertad para poder llevar una estructura política. Porque hay nos sometemos un poco, pero no es tanto que van a estar ahí tras de nosotros. Que sí, que por desgracia en la práctica, pues es así. Pero tenemos que hacer un poco de libertad. A ver, Juliana, es importante esto. ¿Consideras tú que hay una decisión, una separación entre, por ejemplo, lo que propone un candidato? Hay ciertos compromisos de los candidatos. Pero ¿qué pasa cuando ese candidato se instala en el poder? Por cualquier medio que sea. Ya vemos que pueden ser muchos, muy claros o muy oscuros. Pero ¿qué pasa cuando un candidato no habla en su campaña de, por ejemplo, el IVA, alimentos y medicinas, o cualquier asunto en ese sentido general para una sociedad? ¿Qué pasa cuando ese que accede al poder no prometió eso, pero intenta imponerlo? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una incongruencia entre el poder y los valores? ¿O qué sucede? Porque el candidato nunca me habló de eso. Después sacan de la chistera, ¿verdad? Como los magos, y aparecen cosas. ¿Qué pasa ahí? Pues es un engaño. No hay congruencia. Y más si estás viendo la pobreza, en algunos casos extrema, que están viviendo los mexicanos. ¿Cómo es posible que aumentes IVA al alimento, que es el de todos los días, y si no hay empleo, que el mexicano vive al día? Y lo que busca es sobrevivir en este país. ¿Cómo es posible? Han de ser muy fregones los pinos y economistas y nuestros diputados. Yo no logro entender, como politóloga, estudiante politóloga, ¿cómo es posible que hagan ese aumento en medicinas? ¿Cómo es posible que sigan los gasolinazos? ¿Cómo es posible que no tengan una visión de crear refinerías y que entre el sector privado y que se privaticen más cosas? O sea, yo de veras, Rafa, no entiendo, mi cabeza no me da para entender eso. ¿Cómo es posible que digan que están buscando el bien común cuando solamente benefician a la élite? Y se ve muy claro. O sea, ¿a quién le beneficia? Y lo acabamos de ver con a los empresarios, ¿cuántos millones se les regresó? Sí. O sea, ¿cómo es posible que se siga permitiendo esas situaciones en nuestro país? Yo sí creo que ya es hora de frenar las cosas, de que este sistema ya no está sirviendo, y lo vemos muy claro. Los diputados, los senadores, nuestros representantes populares no se dan cuenta de cómo vive el mexicano. Los funcionarios, muchos funcionarios públicos, no quiero generalizar porque también hay buenos funcionarios, no se dan cuenta de cómo vive el mexicano. ¿Por qué? Simplemente nuestros representantes populares de las cámaras tienen un seguro privado. Entonces, ¿qué van a andar sabiendo de ir a formarte al ISSSTE, al IMSS? O sea, de ir a buscar tu fichita del Seguro Popular, si tienen medicinas, si no tienen medicinas, si tienen una cama para que me den un espacio porque me siento mal. Ellos no saben de eso, lo desconocen porque no viven como vive un mexicano. Y es lo mismo que pasa. Ellos van a los restaurantes, se toman su vinito tinto, lo facturan, el pueblo paga y pues ellos muy contentos, ¿no? Mientras tanto, el pueblo cada vez está más hundido, más colapsado. Yo, de veras, se me hace muy triste lo que decía Carlita del poder y que hablaba de Andrés Manuel. Y sí, Carlita, a lo mejor en unos aspectos tienes razón, pero yo sí veo en Andrés Manuel, Juliana, en lo personal, yo sí veo que ha sido un político congruente, porque no estaba en el poder, sin embargo se creó su institución. ¿O no lo han dejado llegar al poder? Sí, también. Pero fue presidente hace el sexenio pasado. Fue presidente legítimo. Porque lo legitimó muchísimos millones de mexicanos. Pero no era que la mayoría. Con él. No, ninguno ha tenido la mayoría, por lo mismo de que por la abstinencia. de que hay una sociedad
silenciosa que ya se debe de apagar o sea, debe de prender más bien esa sociedad. Porque si seguimos así, Rafa, pues va a seguir pasando. Faltan los sucede en valores este cívicos. país. Muy bien, Liliana. Mauricio, ¿en qué podemos concluir, así una conclusión sobre esta política y valores? Bueno, yo concluiría con un comentario muy breve. Cuando la política es separada de la ética, pues si no van de la mano, estas degenera. La política degenera y se corrompe. Si no va de la mano. Lo cual se expresa claramente en las alianzas postelectorales, que lo vería yo ahorita muy fresco. Que son completamente legales, sí, claro que son legales. Pero son incompatibles a la ética política. Porque el poder en este sentido ya se deja de ser un servicio, o sea, ya no es un medio de servicio, sino ya se convierte en un fin, completamente un fin. Ya no es medio de servicio. Muy bien. Buena conclusión. Concluiríamos con eso. ¿Qué puedes concluir? No partidariamente. Ok, gracias. Objetivamente. Para todos nosotros, para los que nos está viendo, si es que alguien nos está viendo. Si ya no. Bueno, creo que los políticos deben de retomar esa humanidad, lo que es como dice Juliana, yo no se le doy la razón a Juliana, que no saben lo que es vivir con un salario mínimo, no saben lo que es tener un enfermo y que no haya esas medicinas, o sea, tu hijo, bueno, yo no tengo hijos, pero que no puedes acceder a o sea, que no, sí, y que no haya buena educación, que te tengan en ignorancia, o sea, como que ellos tienen que acercarse realmente, vivirlo, para poder darse cuenta y poder trabajar para mejorar esto. Faltan valores cívicos, tanto de las personas, nosotros como sociedad, y de los políticos mismos, porque no trabajan por un México. Entonces, trabajan por ellos pudiéramos mismos. decir que estamos en condiciones de crear un contrapoder, pero desde los ciudadanos. Claro, y así debe de ser, y siempre debería ser así, porque somos una democracia. Entonces, por eso hay que hacerlo, de verdad, entre nosotros, o sea, no hay que dejárselo a los de arriba. Los de arriba ya están arriba, ellos ya están ganando, o sea, pero nosotros nunca están satisfechos. No, ellos hecho, quieren siempre más y más y más. Entonces nosotros hay que hacernos escuchar, pero debe de haber un interés, ahí donde entran otra vez los valores cívicos. Entonces la ética también es un límite a algo que llamamos democracia, y la ética también es un límite al ejercicio del poder. Claro. Es decir, basta, hay un límite. Claro. Muy bien, pues nos falta tiempo. Pues sí. Como siempre. Aunque siempre nos falta tiempo. Pero es bueno que falte algo. Porque si falta algo, uno se puede mover. Claro. Cuando te crees que ya todo tienes, ya no te mueves. Nunca hay que estar satisfecho. De hecho. La insatisfacción es parte de la filosofía. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, dejamos este espacio aquí, nuestra participación, y les agradezco su presencia. No, gracias Igualmente, a ti, muchas Rafita. gracias. Estudiantes de la Universidad Nova Hispania de Morelia, también existe esta universidad. También Sí. existe. A Y hace ver si ruido. les gustó mi punto de vista. Gracias. Bye. Bye.